Buenas, en este video vamos a deducir el teorema trabajo-energía cinética y bueno, está dirigido tanto para I Got Question, que es el objetivo principal de todos estos videos, ¿cierto? La idea es que I Got Question entienda algunas deducciones de algunas leyes en física para que no les parezcan tan mágicas, por lo menos desde el punto de vista matemático, y bueno, para toda aquella persona que le interese entender esto. ¿Por qué es importante eh, la relación entre trabajo y energía cinética? Porque con eso ya podríamos deducir la conservación de la energía. ¿Ya? Y con la conservación de la energía se resuelven muchos problemas y podemos, por ejemplo, deducir la ecuación de Bernoulli para fluidos en movimiento. ¿Ya? Entonces, lo primero es la segunda ley de Newton, que es una de las tres leyes de la mecánica establecida por Newton, que me dice que la fuerza neta, o sea, la fuerza total que está actuando en una dirección, es igual a la masa por la aceleración que tenga la partícula. O sea, si aplico una fuerza, esa partícula que tiene masa va a tener una aceleración. O al revés, si yo veo que esa partícula tiene una aceleración es porque está actuando una fuerza neta sobre la partícula. ¿Ya? Una fuerza neta en la misma dirección y sentido que la aceleración. ¿Ya? Porque no hay que olvidar que esta ecuación, si bien no le puse flecha arriba, la fuerza es un vector y la aceleración es un vector. Entonces es una ecuación vectorial. ¿Ya? O sea que se tiene que cumplir esto tanto en magnitud como dirección y como sentido. ¿Ya? Esa es la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa? Que yo, persona, ¿cierto? Con cerebro inteligente, yo puedo hacer lo que quiera con esa ecuación. La puedo manipular como quiera, siempre y cuando haga manipulaciones que sean correctas desde el punto de vista matemático o lógico-matemáticos. O sea, que no viole ninguna regla matemática. ¿Ya? Por ejemplo, a alguien se le ocurrió, o a mí se me ocurre, o a I Got Question se le ocurre, por ejemplo, multiplicar por una cantidad de desplazamiento al lado izquierdo de esta ecuación. O sea que, por ejemplo, I Got Question dice, ya multipliquemos la fuerza por el desplazamiento. ¿Ya? Y eso lo hizo en el lado izquierdo de la ecuación. Ya aprendimos en el primer video que si yo hago algo, lo que sea, a un lado de la ecuación, tengo que hacer eso mismo al otro lado para que se mantenga la igualdad, ¿ya? Y sea coherente y no esté violando nada desde el punto de vista matemático. Entonces estoy obligado a que si multipliqué por d en el lado izquierdo, también tengo que multiplicar por d al lado derecho. ¿Ya? Entonces copiamos lo que ya teníamos en el lado derecho, que era la masa por la aceleración, y ahora tengo que multiplicar obligadamente también por d. De esa forma, esto es igual a esto. O sea, hemos alterado la ecuación con estos d, pero sigue siendo la segunda ley de Newton. O sea, es lo mismo. Porque este d se podría simplificar con este d, porque si pasamos, por ejemplo, este d que está multiplicando a f dividiendo acá, me quedaría d dividido d, que es 1. O sea, me quedaría f igual a m por a. O sea, esto, si bien se ve mucho más largo, es igual a esto. O sea, no hay ninguna información adicional acá. ¿Ya? Es lo mismo. Pero sí nos va a servir. Una vez que tenemos esto, entonces algo Question dice, bueno, aquí tengo fuerza por desplazamiento, no tengo ni puta idea por qué multipliqué por el desplazamiento, pero da lo mismo. Yo voy a definir una nueva cantidad física que sería la fuerza por el desplazamiento, y a esta cantidad física le voy a denominar que es trabajo mecánico o simplemente trabajo. Y la voy a denotar con la letra W de work, ¿ya? Que trabajo en inglés. ¿Ya? O sea, I Got Question se define una cantidad física llamada trabajo como la fuerza por el desplazamiento. Entonces, si define esa cantidad física, bueno, según esto, estamos diciendo que W, que es el trabajo, que es fuerza por desplazamiento, es igual a lo del lado derecho, o sea, la masa por la aceleración por el desplazamiento. ¿Ya? Ya, ¿y de qué sirve hacer esto? O sea, ¿a dónde queremos llegar? O
¿Estamos complicando el asunto o lo estamos haciendo más fácil? ¿Ya? Por ahora pareciera ser que no nos lleva a ninguna parte, porque en realidad uno se puede definir las cantidades que quieran, pero no todas las cantidades que uno se define pueden servir para algo o pueden llevarnos a una meta un poco más poderosa. Pero sí les adelanto que esta definición es súper útil y nos va a llevar a algo súper poderoso. ¿Ya? Antes de seguir desarrollando esto, veamos un poco las ecuaciones de la cinemática. ¿Ya? Porque aquí tengo aceleración y desplazamiento, y la aceleración y desplazamiento son cantidades físicas que tienen que ver con el movimiento. ¿Ya? Entonces vamos a deducir las ecuaciones de la cinemática cuando la partícula tiene una aceleración, y entonces vamos a encontrar relaciones entre velocidad, aceleración y desplazamiento. ¿Ya? Para de así esa forma poder introducir aquí la aceleración con el desplazamiento en función de velocidades, y ahí vamos a llegar a algo poderoso. ¿Ya? Entonces ahora pasemos a las ecuaciones de la cinemática. La velocidad, ¿ya? La velocidad alguien la definió, ¿ya? Se denota con la letra V. Alguien la definió como el desplazamiento que tiene una partícula en un cierto intervalo de tiempo. ¿Ya? O sea, el desplazamiento en un cierto intervalo de tiempo. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? ¿Cuánto recorrió la partícula en un cierto tiempo? Ahora si vamos al detalle, ¿qué sería el desplazamiento? El desplazamiento estaría referido a algo. Tengo que tener primero definido algún sistema de referencia para poder decir cuánto se movió, o es algo que se puede decir sin necesidad de eso. Estamos obligados a nosotros definir un sistema de referencia arbitrario. Cada uno define el sistema que quiera, y en función de ese sistema de referencia voy a encontrar el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo un sistema. Analicemos una partícula que se está moviendo solamente en una dimensión, en una línea recta, para que sea más fácil. Entonces me basta con una coordenada para definir la posición. ¿Ya? Entonces esta va a ser la coordenada X. ¿Ya? Y en este mundo solamente la partícula se puede mover así, ya hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces aquí tengo el 0. Entonces hacia la derecha va a ser positivo, por ejemplo, y hacia la izquierda negativo. En un tiempo t inicial tengo la partícula aquí, por ejemplo. O sea que lo voy a tener en una cierta posición inicial, que sería x sub 0. El 0 indica que es una posición inicial. ¿Ya? Esa sería la posición inicial de la partícula referida a mi sistema de referencia, que puede ser 2, 3 metros, 5 metros, 5 kilómetros, un año luz, lo que sea. Pasa el tiempo y ahora mi partícula está acá, por ejemplo. O sea que ahora está en una posición que le llamamos, por ejemplo, x f de final, ¿ya? Por ponerle un nombre. ¿Ya? Entonces, la partícula al pasar de aquí a acá se ha movido, obviamente. Se ha desplazado. Entonces, el desplazamiento d lo podríamos definir, y de hecho se define así, como la posición final menos la posición inicial. Lógico, porque ¿cuánto valdría esta distancia? Sería la posición final, referida a mi sistema de referencia, menos la posición inicial referido a mi sistema de referencia. Entonces sería esto, y esto es justamente la resta entre esto y esto. Posición final menos posición inicial. ¿Ya? Y el tiempo que transcurrió lo podríamos colocar como simplemente como t, como está ahí. O sea, al pasar de aquí a acá pasó un tiempo t, pero para ser un poco más consistente con la notación de acá, podríamos decir que es igual a tf menos t sub 0, donde tf va a ser el tiempo cuando estaba acá en la posición final, y t sub 0 va a ser el tiempo cuando estaba acá en la posición 0. ¿Ya? Entonces la resta entre el tiempo cuando estaba acá y el tiempo cuando estaba acá es el tiempo que transcurrió desde aquí a acá. ¿Ya? Entonces sería eso. Entonces la velocidad la podemos definir de forma rigurosa como el desplazamiento, o sea, un cambio en la posición referido a un sistema de referencia, dividido un intervalo de tiempo.
Esa sería la velocidad. Y aquí estamos suponiendo que esta velocidad es constante, porque aquí en ningún momento estamos forzando a que estas posiciones sean muy pequeñas, sino que puede ser cualquier posición. Entonces estamos suponiendo que el ritmo de cambio es constante, que la velocidad es constante. ¿Ya? Lo dejamos por aquí por ahora para que el video no sea largo y seguimos con esto. ¿Ya? Gracias por ver el video.